Atención, las autoridades confirman que fue rescatado Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala, quien había sido secuestrado en la vía Panamericana. Lisa Díaz, ¿qué más información tenemos? Felipe, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Recordemos que él había sido secuestrado el pasado 18 de noviembre en una de las vías del departamento del Cauca. La noticia la confirmó el ministro de Defensa a la familia. Habló precisamente con Giovanni Ayala, a quien le dijo que su hijo ya se encontraba a salvo. Lo que nos dicen las autoridades es que lo tenían en una especie de campamento o en zonas de carpas, entonces en zona rural de la Sierra Cauca, y lo tendría la disidencia de la Carlos Patiño, que opera o que tiene injerencia mejor en esta zona del país y que estarían pidiendo por su rescate 7.500 millones de pesos. También lo que confirman las autoridades es que hay una persona capturada. Es toda la información que nosotros podemos registrar desde la redacción. Isadia Rincón, Noticias RCN. Lisa, gracias. A las 12 del día, 29 minutos, también tenemos otra noticia. Buenas tardes, mucha atención, porque la Procuraduría le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenar cualquier desembolso a la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de los pasaportes. Según el documento, actuaron en clara desviación de poder al eludir la selección objetiva y también otros requisitos previstos en la norma aplicable al proceso de contratación, vulnerando así los principios de transparencia, planeación libre, concurrencia y selección objetiva del contratista. Ampliación de estas dos importantes informaciones en minutos. Por ahora vamos con los titulares de Más Noticias RCN del día. Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, en el proceso penal en su contra por contratación con la gobernación de Atlántico cuando era diputado. Durante la audiencia contra exministros de este gobierno, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, Fiscalía mostró videos de reuniones en la Casa de Nariño, donde supuestamente fraguaron la entrega de contratos a congresistas a cambio de votos en proyectos del gobierno. Pese a suspensión de la Procuraduría, general Juan Miguel Huerta sigue en su cargo y hasta hace unas horas firmó el llamado a calificar servicios de 9 militares. Según fuentes del Ejército y abogados, es el presidente Petro el que debe notificarlo y no lo habría hecho todavía. El Pentágono confirma tener un plan de contingencia para ponerlo en marcha cuando Maduro abandone el poder. Esto se conoce justo después de que el hijo del presidente Trump haya confirmado que su padre ha dado un ultimátum a Nicolás Maduro para que salga de Miraflores. La información en minutos. Alcalde de Vistahermosa pide investigar la muerte de un campesino en medio de una operación del ejército en contra de las disidencias. Dice que no pertenecía a ningún grupo criminal. Esta mañana el cráter Puracé volvió a expulsar gran cantidad de gases y ceniza volcánica. Aquí en el centro poblado de Puracé, las autoridades y los organismos de socorro pasan revista a las estructuras y edificaciones que podrían funcionar como albergues temporales. La banda de los costeños estaría detrás del robo de una joyería en Bucaramanga. Uno de los delincuentes que mataron durante el operativo sería el cabecilla de este grupo criminal que operaba en la costa Caribe. Es grave la crisis de salud en el Valle del Cauca. Este año el departamento ha recibido solamente el 60% de los recursos. 20 pacientes con enfermedades huérfanas murieron por la interrupción de sus tratamientos. La deuda de las EPS con la red hospitalaria ya superó los 4 billones de pesos. Migración Colombia expulsó a los 9 adultos de la secta Leptaor encontrados hace pocos días en un hotel de Yarumal, Antioquia. Con ellos viajaron rumbo a Nueva York los 17 menores, quienes recibieron un tratamiento especial y coordinado con autoridades de Estados Unidos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Esta vez por presuntas irregularidades en contratación con la gobernación de Atlántico cuando se desempeñó como diputado. Dice el ente acusador que se habría apropiado de recursos públicos con un contrato para la atención de adultos mayores. María Fernanda Correa, ¿de qué se trata?
Inés María, Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues mire, según la Fiscalía, Nicolás Petro instrumentalizó su investidura y su influencia política para direccionar, al parecer, de manera irregular, contratación con la Gobernación del Atlántico. Este proceso hace referencia a 2 contratos suscritos con la Fundación Conciencia Social, de los que habría sacado provecho propio y también para su exesposa Daysuris Vázquez. La audiencia en la que la fiscal Lucy Laborde pidió enviar a la cárcel a Nicolás Petro inició con una grave denuncia sobre el acceso de personas extrañas al proceso y que, según dijo, compromete la integridad del mismo. El señor Nicolás Fernando Petro obtuvo información privilegiada, clasificada y prohibida para el público. Acompañado a esto, aseguró que es necesario que Petro Burgos sea privado de su libertad, pues según la investigación presuntamente suscribió 2 contratos de manera irregular con la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social. Estos tenían como finalidad la creación de centros para atención psicosocial de adultos mayores con problemas psiquiátricos y, según la Fiscalía, los recursos se habrían enredado porque el procesado se habría aprovechado de su labor como diputado para posiblemente apropiarse de más de 100 millones de pesos. De acuerdo con la influencia política y personal que le otorgaba su cargo y con ocasión del mismo, usó de manera indebida las influencias derivadas de este y su poderío electoral para influir a través de Daysuris Vázquez Castro y de la gobernadora del Atlántico en el secretario departamental, señor Lacutir Daza. La ejecución de este acuerdo ilícito entre los partícipes tuvo inicio el 17 de julio del 2021 y hasta febrero de 2022. Según la fiscal Laborde, Petro Burgos se habría concertado con funcionarios de la gobernación y habría determinado a su exesposa Daysuris Vázquez para acordar adjudicar la contratación a dicha fundación. Con el propósito de apropiarse ilícitamente de recursos del ente departamental. En tanto, una gran parte de estos no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartírselo ilícitamente entre los partícipes. La entrega del dinero habría sido en efectivo, en presencia de uno de los escoltas del hijo del presidente. Nicolás Petro llegó a usar su propio esquema de seguridad en dinámicas de recaudo en efectivo. El 4 de diciembre de 2021, en la casa de María Angélica Nami. Interceptaciones y chats entre Nicolás Petro y su exesposa son clave en esta investigación. Ojo que no es el único caso en contra de Nicolás Petro. María Fernanda, ¿en qué va el otro proceso en donde es señalado el lavado de activos y enriquecimiento ilícito? Jessica, mire, el segundo proceso contra el hijo del presidente Nicolás Petro está en su recta final. Se encuentra enfrentando la etapa de juicio y es señalado por 2 delitos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y hace la posible relación a la entrega de dinero que habría recibido más de 1.050 millones de pesos de parte de Samuel Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca. Según el mismo ente acusador, parte de esos recursos habrían sido destinados a la campaña de su papá, Gustavo Petro, en 2022. Nicolás Petro enfrenta un segundo proceso judicial, este en una etapa decisiva por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, caso en el que se abordó la posible participación en la financiación irregular de la campaña Petro Presidente. Daysuris Vázquez, quien fue su esposa, reveló cómo presuntamente hicieron parte de un entramado criminal con el que se habrían beneficiado. Usted obtuvo para sí y para la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro un incremento patrimonial injustificado. Según el fiscal Mario Burgos, quien lideró la primera imputación, se apropiaron de 1.053 millones de pesos. Una parte de este dinero fue utilizada para su beneficio personal, otra parte habría sido invertida en la campaña a la presidencia de su papá, Gustavo Petro, en 2022. El dinero habría sido recibido en efectivo de manos del conocido Samuel Santander López Sierra. Por más de 400 millones de pesos del señor Santa López Sierra.
extraditado varios años por narcotráfico. Entre las pruebas de la Fiscalía existe una llamada entre Daisuris y Máximo Noriega, a quien señalan como padrino político de Nicolás Petro cuando se lanzó a la Asamblea del Atlántico. Le ha recibido plata a Besaile, le ha recibido plata al de Red Salud, otra vez le recibió plata a Santa López Sierra. A pesar de que en el proceso la defensa de Nicolás Petro ha hecho 11 solicitudes de aplazamiento, el juez Hugo Carbonó ha llamado la atención en varias oportunidades para que permitan adelantar con celeridad el proceso. No solamente se puede pensar en las garantías del procesado. Por estos mismos hechos, la Procuraduría profirió un pliego de cargos en su contra. El otro tema judicial tiene que ver con el escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo que involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y también al exministro de este gobierno Ricardo Bonilla, imputados por la Fiscalía por 3 delitos. La Fiscalía pidió casa por cárcel para los 2 exfuncionarios. Estas imágenes hacen parte de las pruebas clave para vincular a los exministros a una red de corrupción. Una reunión en la Casa de Nariño donde aparecen Olmedo López junto a Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco Chávez le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez reunirse con el senador de la Comisión Primera Constitucional, Julio Elías Chagui Flores. Uno de tantos encuentros en donde habrían dado instrucciones para la contratación irregular. Destruyeron evidencia, intimidaron a testigos, sobornaron a testigos. Según la Fiscalía, lideraron un negocio criminal para suscribir contratos en Invías y en la Unidad de Gestión del Riesgo. El señor Velasco y el señor Bonilla lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval, su aprobación en aquellos actos legislativos en los cuales el gobierno nacional tuviera un interés. El 18 de diciembre el Tribunal de Bogotá definirá si ordena una prisión domiciliaria como lo solicitó la Fiscalía. Y en todo este entramado de corrupción, la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta fue señalada por la Fiscalía como presunta responsable de distribuir los cupos indicativos o contratos por orden del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Buscaban incidir en el Congreso para que se aprobaran las reformas del gobierno. De acuerdo con la fiscal del caso, la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta haría parte de una supuesta estrategia que buscaba garantizar el apoyo a la reforma pensional. Y así consolidar mayorías legislativas, para lo cual debería ponerse a disposición de la senadora Marta Isabel Peralta Epieyú, quien estaba liderando el sí para la reforma. Según los señalamientos, el 13 de junio de 2023, el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, asistió al debate por instrucción del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco. En dicha sesión, la senadora Marta Peralta le presentó a Olmedo López solicitudes contractuales, inicialmente en 2 proyectos específicos, uno en Puerto Concordia Meta y otro en Agua Azul Casanare, enviados por la senadora Berenice Bedoya. De acuerdo con la fiscal del caso, entre los compromisos discutidos estarían obras por más de 12.000 millones de pesos en departamentos como Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira. Lo que ocurrió fue un pacto criminal cuidadosamente estructurado en el que altos funcionarios del Estado utilizaron la capacidad contractual del gobierno que pertenece a todos los colombianos como instrumento de presión y recompensa indebida con un único objetivo: torcer la función legislativa para obtener votos favorables a proyectos oficiales. Noticias RCN contactó al equipo de la congresista, quienes manifestaron que no hará declaraciones por el momento. Y crece el escándalo alrededor del general Miguel Huerta, suspendido recientemente por la Procuraduría por sus presuntos nexos con grupos criminales. Llama la atención que pese a esta suspensión por 3 meses, el oficial sigue firmando documentos del Ejército Nacional. Pues consultamos a algunos juristas quienes coinciden en que la notificación sobre esa suspensión al oficial debe dársela el presidente de la República, Gustavo Petro, pero no lo ha hecho. ¿Qué pasará entonces con estas actuaciones administrativas? Lo analizamos en el siguiente informe.
Esta es la resolución con fecha del 1 de diciembre que demuestra que el general Juan Miguel Huertas continúa ejerciendo como comandante del Comando de Personal del Ejército, luego de que la Procuraduría lo suspendiera por 3 meses. Ante esto, fuentes del Ejército confirmaron que el general no ha sido notificado mediante el acto administrativo por parte del presidente. Expertos explican cuál es el proceso en estos casos. Esa decisión no es opcional, es inmediata. Más cuando el tema que se está abordando son temas de naturaleza delicada como la seguridad nacional colombiana. En este caso en concreto, si bien la Procuraduría ha suspendido al general en sus funciones, pues el Gobierno Nacional no ha expedido el correspondiente acto administrativo. Disponen la posibilidad de que el ente de control, Procuraduría, pueda suspender provisionalmente del cargo a funcionarios públicos, en este caso miembros de la fuerza pública, dentro de las posibilidades de la norma, pueda estar en la posibilidad de reiterar la conducta o de interferir en la investigación. El documento o la resolución trata del llamado a calificar servicios de 9 suboficiales de la institución. El otro escándalo tiene que ver con el bloqueo que hizo Coljuegos al diario sueco de Expressen, según el Ministerio de las Telecomunicaciones. Este medio fue el que publicó un informe que reveló la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo. Sin embargo, el Mintic respondió que fue antes de la publicación. Desde el Congreso tiene muchas dudas. La representante Catherine Miranda denunció que el Ministerio de las Tecnologías le confirmó que la página web sueca Expressen fue bloqueada en Colombia. En este portal se publicaron una serie de informes relacionados con la primera dama Verónica Alcocer. Según el documento, este portal aparece publicado en la lista de sitios a bloquear por decisión de Coljuegos desde el pasado 31 de octubre, días antes de la publicación de la página sueca. La categoría aplicada, el fundamento técnico, el acto soporte, los subdominios afectados y cualquier instrucción relativa al alcance del bloqueo son aspectos definidos de manera exclusiva por Coljuegos, entidad competente para clasificarlos, publicarlos y actualizarlos. Sin embargo, Miranda cuestionó que la página web se podía visualizar pese a que supuestamente estaría bloqueada. Habría sido después de los informes de Alcocer que no se podía acceder al contenido. Así se vio reflejado en su momento por los mismos internautas. ¿Cómo pudo estar disponible durante las publicaciones críticas y solo después quedar inaccesible si, según el gobierno, el bloqueo existía casi 15 días antes de la publicación? Esto requiere una aclaración inmediata. Por su parte, Coljuegos respondió y dejó en evidencia que el gobierno tiene 2 versiones. Mientras que Mintic dice que el bloqueo inició el 31 de octubre, Coljuegos asegura que Expressen está bloqueada desde el 2021, hace 4 años. Fue incluido en el listado de sitios web denunciados por esta entidad por la promoción de apuestas no autorizadas en el territorio nacional. El Mintic también se pronunció e insistió que entre el 14 y el 19 de noviembre no se ejecutó ninguna instrucción sobre el dominio web de Expressen. El Ministerio TIC no crea, edita ni interpreta estas listas. Tampoco opera firewalls, modifica DNS, realiza filtrado de tráfico ni utiliza herramientas de inspección profunda de paquetes. Y cambiamos de tema porque un bloqueo causó muchos problemas de movilidad en Bogotá. Otra vez, los que se iban a movilizar a través del aeropuerto El Dorado, pues resultaron afectados. Miguel Ángel, ¿ya fue habilitada la vía? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora empieza a normalizarse todo, pero usted lo decía, fuertes complicaciones para llegar al aeropuerto y para salir también. Estamos en el punto de las salidas. A esta hora usted ya ve el carril vacío, pero más temprano eran las personas caminando, las personas tratando de llegar atrapadas en un trancón hasta aquí, el aeropuerto El Dorado. Y es que por lo menos el aeropuerto reportó cerca de 20 vuelos cancelados y el Transmilenio, la entidad, ha reportado por lo menos 20.000 usuarios afectados. A esta hora, integrantes de movilidad del distrito hacen la labor correspondiente para seguir liberando todo este sector. Una manifestación que empezó sobre las 9:40 de la mañana por parte de indígenas y sindicatos provocó caos vehicular en la avenida El Dorado con calle 26. Desde entonces, la UNDEMO también llegó a intervenir. En este momento, varios de ellos todavía se encuentran en los alrededores del aeropuerto sobre los andenes y también los separadores. Sin embargo, hasta ahora reportan ya normalidad vehicular. Seguiremos atentos a la situación.
Ya fue levantado. Miguel Ángel, muchas gracias por su información. Avanzamos. En medio de la fuerte presión de Estados Unidos contra el régimen venezolano, el Pentágono declaró que está preparado ante la posibilidad de que Nicolás Maduro deje el poder. Pues Inés María, horas antes, Donald Trump Jr., el hijo del presidente de la Unión Americana, confirmó que efectivamente su padre le dio un ultimátum a Maduro para que abandonara Venezuela. Y nuestro corresponsal en Washington, Roberto Macedonio, está con toda la información. Roberto, buenas tardes y adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acabamos de conocer que el Pentágono tiene un plan de contingencia para ponerlo en marcha cuando Maduro abandone el poder. Aquí en Washington ya se da por hecho que el dictador venezolano dejará el poder, y es que incluso el hijo del presidente Trump ha confirmado que su padre habría dado un ultimátum al jefe del cartel de los soles para que salga de Miraflores. Esto se conoce además un día después de que la agencia Reuters publicara información sobre la llamada que hubo entre Nicolás Maduro y Donald Trump, en la que, según información de esta agencia, Maduro habría pedido a Trump amnistía para él y su familia, la retirada de su caso ante la Corte Penal Internacional, revocar sanciones a 100 personas de su entorno y una transición encabezada por Delcy Rodríguez en Venezuela a cambio de abandonar el poder. Si Nicolás Maduro abandona Venezuela hoy, ¿qué papel desempeñará el Departamento de Guerra en una Venezuela post-Maduro? El departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización de planificación. Por lo tanto, estamos a disposición del presidente. De esta forma, el Pentágono confirmó que tiene un plan de contingencia en dado caso de que Nicolás Maduro abandone Venezuela. Horas antes, Donald John Trump, hijo del mandatario estadounidense, confirmó que su padre le dio un ultimátum a Maduro para que dejara el país. Maduro, el líder del cartel, el que perdió las elecciones, mi padre le dio un ultimátum: sal de Venezuela o algo más sucederá. Y también ratificó que Maduro solicitó una serie de condiciones para su salida. Según se informa, Maduro dijo que se iría, pero solo si podía seguir controlando al ejército mientras estuviera en el exilio. Estas declaraciones ocurren un día después de que la agencia internacional de noticias Reuters revelara que el mandatario estadounidense le había dado al jefe del régimen venezolano hasta el pasado viernes 28 de noviembre para dejar Miraflores. Esto en medio de una llamada de 15 minutos que ambos sostuvieron. Maduro a cambio le habría solicitado amnistía legal completa, incluyendo la eliminación de todas las sanciones de Estados Unidos, levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez liderara un gobierno de transición hasta las próximas elecciones. Trump no aceptó y ordenó el cierre del espacio aéreo el sábado 29 de noviembre, un día después de que venciera el plazo. También definió nuevas acciones con su gabinete de seguridad nacional. Esto justo un día después de que Donald Trump mantuviera una reunión con su Consejo de Seguridad en la Casa Blanca para definir cuáles serán los próximos pasos de Washington respecto a su política con Venezuela. La información desde la capital de Estados Unidos para Noticias RCN. Roberto, gracias. Seguiremos muy pendientes del tema Venezuela. Cambiamos de tema. A propósito de la discusión del salario mínimo para el año entrante, el DANE presentó unas cifras que realmente preocupan, Felipe. Sí, Inés María, miren ustedes, cada vez hay más personas que ganan menos del salario mínimo. Vamos con Juan David Galindo. Juan, ¿qué más dice el informe y cuántos colombianos devengan menos del mínimo? Felipe, Inés María, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que decir primero que esto es una presentación que le hizo el DANE ayer a los negociadores del salario mínimo en la primer mesa de negociación, a los gremios y como tal a los sindicatos de trabajadores. Las cifras son las siguientes. En el periodo enero-octubre del 2025, comparado con el mismo periodo del 2024, hubo un incremento del 12% en el número de trabajadores que gana menos del salario mínimo, registrando más de 11.387.000, cuando en el mismo periodo del año pasado había 10.150.000. Si tenemos en cuenta que la base total de trabajadores que hay en el país es de 23 millones de personas, esto quiere decir que el 47% de los trabajadores en Colombia gana menos del salario mínimo. Pero veamos entonces ahora cuáles son precisamente esos trabajadores que sí se ven beneficiados por el incremento del salario mínimo, pues son precisamente 2,4 millones de trabajadores en el 2025 y en el mismo periodo del 2024 eran 3,7 millones, lo que quiere decir que hubo un descenso del 35% en el número de personas que gana el salario mínimo. O sea, cada vez los trabajadores ganan menos, aumenta el número de trabajadores que ganan menos del salario mínimo, pero cae el número de trabajadores que gana exactamente el salario mínimo.
Juan David, a todas estas que dice la gente, usted tomó el pulso en las calles, también habló con analistas. Cuéntenos qué impacto tiene este fenómeno en la economía. Inés María, pues lo que dicen tanto la gente como analistas es que esta es una de las consecuencias de aumentar desmedidamente ese salario mínimo durante los últimos años, pues hay que recordar que en el país 6 de cada 10 trabajadores son informales y que esta cifra aumenta incluso hasta el 80 o al 90% de informalidad dependiendo las regiones del país. Hay que decir que aquí el principal problema es que estos incrementos del mínimo están ampliando la brecha regional de Colombia, pues la mayoría de trabajadores que ganan el mínimo está ubicado en las principales ciudades del país, mientras que en las zonas más apartadas la gente se dedica a la informalidad. Cada vez son más los colombianos que ganan menos de un salario mínimo. Anteriormente trabajaba en unas empresas, pero uno no puede esperar que la empresa lo esté llamando a uno, porque si uno no sale a rebuscarse, pues sinceramente no va a conseguir nada. Pues hay personas que llevan su hojita de vida y cuesta para que los empleen o para que los llamen. Y entonces pues toca arrancarle con una cosa con la otra. El que realmente tiene ganas de trabajar busca la manera. Aquí el empleo es rebusque y a veces ni el rebusque aparece. Según expertos, los aumentos desmedidos que ha tenido el salario mínimo en los últimos años terminan beneficiando a un sector minoritario de la población trabajadora, lo que amplía las brechas entre las regiones del país. En la medida que el salario mínimo va subiendo de manera muy importante, se está dejando por fuera a la población informal. Recordemos que en Colombia más de la mitad de los trabajos son informales. Los más afectados terminan siendo los trabajadores de las zonas más apartadas del territorio nacional, que por los altos costos las empresas no llegan hasta esas partes. En esta parte de Colombia, aquí en la frontera es muy poquitas las oportunidades que le dan a uno. Hace 3 meses tuve la oportunidad de trabajar en un equipo básico en salud, se me acabó el contrato y desde ahí no he podido conseguir más empleo. De acuerdo con el DANE, de los 23,7 millones de trabajadores que hay hoy en día, 11,3 millones, que significa el 47,6%, gana menos de un salario mínimo y solo el 10% gana un salario mínimo. Fechas para tener en cuenta en esta discusión del salario mínimo que ya arrancó el próximo 9 de diciembre. Tanto gremios como sindicatos llevarán a la mesa sus respectivas propuestas del incremento del próximo año y el plazo máximo para que haya una concertación será la medianoche del 15 de diciembre. Si no hay acuerdo, el gobierno tendrá hasta el 31 de diciembre para emitir este incremento vía decreto. Por el momento yo me despido. Jessica, usted tiene mucha más información. Claro que sí, Juan David, a las 12 del día 56 minutos volvemos con la noticia con la que empezamos esta emisión de Noticias RCN y es el rescate de Miguel Ayala, el hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala. También su manager fue rescatado. Ambos habían sido secuestrados en la vía Panamericana. Lisa, ¿qué más información tenemos? Adelante. Jessica, buenas tardes. Pues mire, ya se conoció el video de la llegada del hijo Giovanni Ayala y su manager a Popayán. Ellos permanecieron en cautiverio 15 días. Ellos fueron secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana en Cauca. Lo que nos dice la policía es que el operativo se llevó a cabo en la vereda Chorritos, eso es municipio de La Sierra en Cauca. Allí lo tenían en un campamento y fueron las primeras fotografías que se conocieron del momento del rescate, cuando llegaron los uniformados del Gaula de la policía. El ministro de Defensa fue quien le informó a la familia del cantante que su hijo ya estaba sano y salvo y en poder de las autoridades. Mire, según la investigación, los responsables de este secuestro sería el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, que incluso ya le habían pedido a las familias la suma de 7.000 millones de pesos y ya se había fijado incluso un plazo de 72 horas para que se realizara este pago. Durante el operativo lo que nos dicen es que se incautó un arma y una persona fue capturada. Es toda la información que nosotros podemos registrar desde la región. Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Claro que sí, Lisa, es una muy buena noticia, tanto para la familia de Giovanni Ayala, la familia del manager, como del país en general en este diciembre, claro que sí. Avanzamos y se conocen más detalles del asalto a la joyería el fin de semana en Bucaramanga. El delincuente dado de baja cuando las autoridades frustraron el robo era uno de los cabecillas de la banda criminal Los Costeños, que tenía azotada la costa caribe. Cristian, con más detalles.
Así es, Felipe, televidentes, buenas tardes. Según las autoridades fue identificado esta persona abatida con el nombre de Víctor Manuel Martínez y al parecer también integrado a varios grupos delincuenciales en Barranquilla, entre ellos los costeños y también los flamingos. Había pertenecido a estos grupos delincuenciales y había participado en otros delitos similares de hurto a establecimientos comerciales. Justamente el año que fue capturado el año pasado, duró un año bajo prisión y hace poco acaba de salir de la cárcel. Según la investigación, los capturados estarían vinculados al grupo delincuencial Los Costeños, que opera en Barranquilla y otras ciudades. El hurto se ordenó al parecer desde la cárcel modelo de la capital del Atlántico. Seguimos revisando cámaras, avanzando en unas entrevistas que estamos haciendo con ellos, con los mismos capturados, donde vamos avanzando bien. Ya tenemos identificada a otras personas que participaron en estos hechos. En el operativo, un delincuente fue abatido, identificado como Víctor Martínez, quien hace pocos meses había salido de la cárcel por un hurto cometido en Barranquilla. Según las investigaciones, desde hace 20 días se conocía la intención de cometer el millonario robo. Teníamos una alerta hacia el sector de Cabecera, por eso ese día en la mañana se genera una información como a las 9 de la mañana, donde nos dan algunos datos de algunos sujetos que están viendo forma sospechosa en la parte alrededor del centro comercial. La acción inmediata permitió recuperar el millonario botín. Otros 6 delincuentes se encuentran fugados. Y en Bogotá, el distrito lista una resolución para extender el horario de rumba hasta las 5 de la mañana. Por supuesto, esta medida que está en evaluación ya empezó a generar reacciones de distintos sectores. ¿Dónde aplicaría? Jason, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues mire, son 19 zonas las que ha destinado el distrito para extender esta rumba hasta las 5 de la mañana. Y hace pocos minutos hablamos con el secretario de Gobierno, quien manifestó que en conversaciones recientes podría emplearse de 19 a 21 zonas. Y también mencionó que espera que esté en firme esta resolución y empiece a aplicarse a partir del 15 de diciembre. La Alcaldía Mayor de Bogotá adelanta una resolución que será presentada en los próximos días, en donde habilita horario extendido hasta las 5 de la mañana para 19 zonas de rumba en la ciudad. Esta decisión incluye parámetros de monitoreo y evaluación semestral para continuar con la medida. ¿Qué se ha tenido en cuenta? Primero, situaciones de seguridad. Segundo, rutas seguras, que las personas que van a rumbear hasta las 5 de la mañana puedan hacerlo y también puedan después dirigirse a sus casas. Tercero, colaboración estrecha entre los dueños de los establecimientos y la administración distrital. El anuncio no cayó muy bien entre algunos de los comerciantes, que tienen bares en zonas no seleccionadas y que han sido partícipes de mesas de trabajo con la Alcaldía Mayor con el fin de regresar a ese horario que se mantuvo durante años. Nos queda como la sensación de que esto es un acuerdo que se hizo a puerta cerrada para incluir algunas zonas y que deje de haber esa presión que hay sobre la administración. Trabajémoslo a puerta abierta, socialice los decretos, permita que los diferentes líderes estemos allí. La Personería de Bogotá hizo un llamado a continuar con las mesas de diálogo y llegar a acuerdos entre las partes. Y vamos a continuar haciendo estos ejercicios participativos para, conjuntamente con la administración, hacer una valoración de estas inquietudes que se tienen frente a la extensión del horario. Galería, la 1 de Mayo y el sector de Normandía no estarían entre las zonas habilitadas. Vamos ahora con información del Cauca, porque mientras las autoridades buscan los recursos para una eventual evacuación de las comunidades que están más cerca al volcán, esto de manera preventiva, pues allí varias personas, especialmente las comunidades de esta zona de Puracé, están en medio de la angustia esperando las instrucciones por parte de las autoridades. Carlos Andrés, usted sigue allí acompañando a la comunidad, acompañando a la gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué están haciendo mientras tanto? Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. La saludo desde el corregimiento de Puracé, aquí en el municipio de Puracé, en el oriente del Cauca. Y miren, normalmente hay actividad, hay vehículos, pero es prácticamente un pueblo fantasma. Solamente aprecian el vehículo de la Defensoría del Pueblo. Al fondo camina la personera municipal, Wendy Camila Flores, el alcalde Humberto Molano y un delegado de la Defensoría del Pueblo. Justamente hace algunos minutos terminaron de pasar inspección a sitios que podrían ser albergues temporales, como por ejemplo esta edificación. Es un colegio que nunca se ha usado porque fue construido al lado de la estación de policía, lo cual supone
supone riesgos para los niños y nunca ha sido usado, pues va a ser habilitado como un refugio temporal en caso de que se presente una erupción. Esta mañana fuimos testigos de una desgasificación con expulsión de ceniza de grandes proporciones. Sin embargo, del Servicio Geológico Colombiano manifiestan que está dentro de los parámetros de la alerta naranja. Una nueva desgasificación, acompañada de una densa columna de ceniza, se elevó hacia el cielo en el oriente del Cauca. Mientras la montaña se estremece con más fuerza, abajo en las veredas los pobladores expresan su angustia. Mal, porque imagínese, uno no sabía a qué horas pueda suceder algo. Y de los albergues, pues reuniones y hasta actual nada, pero ni un tapabocas siquiera. Y mientras muchos habitantes cuestionan si realmente están preparados para una evacuación, las autoridades y organismos de socorro inspeccionaron colegios, salones comunales y polideportivos, revisando si podrían convertirse en refugios. Estamos realizando la verificación de los posibles puntos de albergue. Estamos verificando en qué condiciones se encuentra para poder albergar a la comunidad que lo necesite en una posible evacuación por la emergencia de alerta naranja del volcán. Desde el Servicio Geológico Colombiano intentan transmitir calma. Aseguran que, aunque las imágenes impactan, la actividad se mantiene dentro de lo esperado en alerta naranja. 1:04 p.m, vamos con noticias de Antioquia. Migración Colombia expulsó desde territorio antioqueño a los 9 adultos integrantes de la secta Leptaor, que recordamos fueron encontrados en un hotel de Yarumal, en el norte del departamento de Antioquia. Además, también recordamos que con ellos había 17 menores también enviados a Estados Unidos, pero con un acompañamiento especial con las autoridades y coordinado con autoridades de ese país. Sara Godelo, ¿qué más se sabe? Buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Todo esto ocurrió una semana después de que las autoridades llegaron hasta este hotel en Yarumal, en el norte del departamento, y encontraron esta secta que estaba buscando asentarse no solo en Antioquia, sino también en el país. Pero además, luego de las investigaciones y las revisiones, pudieron constatar que 5 de esos menores tenían circular amarilla de la Interpol, que además todos ellos estaban acompañados por un familiar o por uno de sus padres, pero también encontraron que ellos no tenían la custodia de estos menores. Entonces, así las cosas, los 9 adultos fueron expulsados del país precisamente por representar un riesgo para la seguridad nacional, y los menores le fueron entregados al que hace las veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Aunque ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres, ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente, lo que motivó la activación inmediata de las autoridades colombianas. El vuelo de Medellín hacia Estados Unidos fue coordinado con las autoridades de ese país. Recordemos que esta secta fue encontrada por las autoridades gracias a la denuncia de la misma comunidad, de los mismos habitantes del municipio de Yarumal. Y así, entonces, Migración Colombia, la policía y también las autoridades evitaron que se instalaran en el país y también en Antioquia. Información desde Medellín. Ingrid, usted tiene más noticias. Sara, muchas gracias. Mire, ahora vamos a hablar del tema de salud porque preocupa mucho aquí en el Valle del Cauca, especialmente para los pacientes con enfermedades de alto costo. Es que pese a que el ministro dijo que se han destinado 4.7 billones de pesos para estas entidades de salud y que los problemas son precisamente responsabilidad de las EPS, pues aquí en el departamento el 90% de las EPS están intervenidas por el gobierno nacional. En el Valle del Cauca, ninguna de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, con un agente interventor puesto por la Superintendencia Nacional de Salud, tiene red de prestación de servicios. Los pacientes de cáncer no tiene quien los atienda. Los pacientes de huérfanas se están muriendo. Esas declaraciones que muestran la crisis de salud en Valle del Cauca generaron la respuesta del ministro de Salud. La demora en la atención y la carencia de acceso a los servicios obedece a deficiencias de administración y pago por parte de las entidades promotoras de salud EPS, responsables de contratar con hospitales, suministrar insumos y asegurar la continuidad de los tratamientos. Una deuda que supera los 4 billones de pesos. Haciendo un cálculo de los recursos que el departamento debe recibir,
tiene que ser cercana a los 8 billones de pesos y usted confirma un giro de 4.7 billones. Por lo tanto, se han incrementado las quejas y reclamos. El panorama es tan preocupante que este año se han registrado la muerte de 20 pacientes con enfermedades huérfanas que tuvieron una interrupción en sus tratamientos. Y hablamos de otro tema que preocupa, el uso de pólvora. Lamentablemente se siguen reportando casos de lesionados o quemados con pólvora en Antioquia. Aquí en el departamento, el registro más reciente, el consolidado por parte de la gobernación, da cuenta de 24 lesionados, 4 de ellos menores. Y entre los lesionados hay un joven de 16 años con afectaciones en el ojo por manipular voladores. Esto ocurrió en el municipio de El Bagre. Medellín ya suma 16 casos. Yo creo que hay que resignificar lo que es la Navidad. Esta es una temporada para celebrar en familia. Recuerden que la alborada viene de una celebración paramilitar, incluso al margen de la ley. Yo no sé por qué continuamos con ella y aunque ahora no es ese caso preciso, pero la adoptamos desde allí y hay que ir eliminando, hay que ir resignificando lo que es la temporada de Navidad, una época para celebrar en familia. Y aquí en el Valle del Cauca la cifra de quemados desafortunadamente ya ascendió a 16. 9 de los casos aquí en Cali, entre ellos una menor. Diego Candelo, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Ingrid, buenas tardes. Pues mire, muy preocupante el panorama porque se han hecho diferentes advertencias, hay campañas en marcha para prevenir precisamente el uso y manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores. Registramos casos aquí en Cali de una menor de 17 años, son 9 los casos en total que se registran aquí en la capital vallecaucana, otros 3 en Buga, otros municipios como Candelaria, Buenaventura, Jamundí y Tuluá también tienen casos activos. Pero tenemos que hablar también específicamente de esa afectación en contra de los animales. 51 animales afectados en lo que va de diciembre del 2025. 2 de ellos son menores de edad. Queremos recordar enfáticamente abstenerse de usar pólvora y bajo ninguna circunstancia por parte de menores de edad ni que estén cerca a la pólvora. Ningún menor de edad debe utilizar pólvora o debe estar cerca de ella. Entre tanto, las autoridades continúan con los operativos en contra de depósitos y centros de comercialización ilegal de pólvora, especialmente aquellos que se atreven a expender estos artículos, estos elementos a los menores, los más afectados, por supuesto, en medio de esta fiesta decembrina. Siga, Jessica, usted con más noticias. Buenas tardes. Diego, muchas gracias. Por supuesto, llamado Noticias RCN, por favor, no manipulen pólvora, menos en menores de edad. Y en confusos hechos, en medio de un operativo del ejército, murió un campesino en zona rural de Vistahermosa, en Meta. El alcalde de esta población dice que este hombre no pertenecía a ningún grupo criminal. Por esos videos, la Fiscalía adelanta una investigación para determinar las causas en las que este hombre habría resultado herido y horas después habría muerto, esto al parecer en medio de una operación militar en zona rural de Vistahermosa, Meta. Según información de organizaciones de derechos humanos, los hechos ocurrieron en la vereda Gorgona, donde el ejército adelantaba operaciones mientras 2 campesinos mayores de edad estaban bajo fuego. Las comunidades aseguraron que habían coordinado un corredor humanitario. En ese corredor para verificación humanitario, a verificar qué estaba sucediendo, fueron atacados las comunidades y ahí es donde se genera la situación con las comunidades por parte del Ejército Nacional. Por su parte, el ejército en un comunicado dijo que habrían muerto al parecer 2 integrantes de las disidencias. Sin embargo, el alcalde de Vistahermosa aseguró que se trata de un campesino y líder de la zona. Quien era un habitante de este municipio, era un ganadero, no tenía nada que ver en el marco de este conflicto. Por eso pedimos desde la Administración Municipal a la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar estos hechos, que logre esclarecer la no vinculación a ningún grupo armado de nuestros ciudadanos. Ya la Defensoría del Pueblo había realizado varias alertas tempranas sobre los riesgos de los líderes sociales y la presencia de grupos armados en esta zona. Segunda entrega del especial periodístico del tráfico de migrantes. Hoy conoceremos la historia de una familia que relata cómo fueron engañados por una red criminal que se mueve en la frontera con Ecuador. Un equipo de Noticias RCN acompañó un operativo de la policía en Nariño. Los niños no han comido, me han vomitado ya 3 veces. O sea, lo que quieres es devolverme, pues.
Es la súplica de una mujer que junto a su esposo y sus 3 hijos emprendieron el desafío de regresar a su país, Venezuela. El sentimiento de estar lejos de casa durante un año y las pocas oportunidades en Perú los llevaron a querer regresar. Y con lo poco pero necesario, emprendieron el viaje de 2 días aproximadamente para llegar al puente de Rumichaca en Ipiales, Nariño. Ya nos agarraron de una vez ahí, no nos dejaban avanzar, pues. Solamente nos dijeron, no, que vamos, que te damos el mejor servicio, te vamos a atender bien, que esto, que la idea es que salga rápido, que esto, pues hasta ahí, pues. La angustia de María eran sus hijos. Llevaban más de 6 horas en un bus. No habían comido y uno de ellos seguía enfermo. Hay otras personas, pero ellos se los llevaron a trasladar a un hospedaje y a nosotros nos dejaron encerrados acá, pues. Son horas y todavía nada, no nos dicen nada, el chamo le escribo y no me responde. Ellos estaban en lo que sería un parqueadero clandestino, utilizado por esas organizaciones de tráfico de migrantes. Ya se tienen identificados los vehículos y las personas que en él se movilizaban y pues ya se anexará esto a los diferentes procesos investigativos. En ese seguimiento han identificado que por semana sale entre 2 a 3 buses. Toda una red criminal que está al servicio de este delito. Y en esta red criminal es traerlos desde estos países, llevarlos acá y concentrarlos en algunos predios rurales del municipio de Ipiales o de municipios vecinos. Un drama silencioso al que las autoridades buscan ponerle fin. Pero lo más importante, esperando que todos podamos formar al terminar este servicio así como estamos formando acá y que no tengamos ninguna novedad, vamos a salir a hacer este trabajo. Son las 3 de la mañana y estamos acompañando al grupo especial de la policía en Ipiales, en Nariño. Su objetivo es llegar a 3 puntos de los pasos informales muy cerca a la frontera. Allí contrarrestarán el tema del tráfico de migrantes. Una vez listos, salimos en los vehículos. El primer punto es San Francisco de Arellano, a 45 minutos de Ipiales. El grupo CIART hace reconocimiento de la zona y acompaña con el dron para que el GOES inicie la inmersión en el punto. Los grupos ilegales aprovechan la noche y la madrugada para movilizar a sus víctimas, quienes desafían el clima. A esta hora estamos a 8 grados centígrados. Ellos caminan por horas por estas trochas para luego ser llevados en buses y en ocasiones todos esos sueños terminan aquí, en medio de estas trochas. Esa noche el resultado no fue positivo. Sin embargo, la policía continúa con su labor en esta zona de frontera, donde son varias las historias que se cruzan en estos caminos. Una travesía que muchos inician y pocos logran completar. Impresionante, y precisamente allí en Nariño se vive una crítica situación, esto por cuenta del desplazamiento de comunidades del Peñol, quienes han salido de sus tierras por temor a que el conflicto que se ha agudizado durante el último mes. Y entre los desplazados, pues como ustedes vieron, hay niños, hay adultos mayores que por ahora permanecen en un albergue en Pasto. Sebastián, ¿qué dicen las comunidades? ¿Ya hay un canal de diálogo con autoridades? Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, nos encontramos aquí en el punto de albergue donde permanecen cerca de 200 familias. Lo que sí es preciso decir es que se ha citado a un comité de justicia transicional para determinar la atención a estas comunidades que han salido desplazadas del municipio del Peñol, dentro de las cuales hay niños y adultos quienes han tenido que dejar sus propiedades por ese temor que exista esa violencia generalizada, donde según uno de sus líderes ha mencionado que en lo que va del año se han presentado al menos 8 intervenciones por parte de grupos armados ilegales, esto sumado a hostigamientos hacia la fuerza pública y también a homicidios selectivos. Hasta este punto ha llegado ya algunas ayudas humanitarias por parte de Bienestar Familiar, pero las comunidades por ahora son censadas en la unidad de víctimas. Disparos de fusil, enfrentamientos, combates, hostigamientos contra la fuerza pública y hasta homicidios selectivos obligaron a la movilización de cerca de 200 personas del municipio del Peñol a Pasto. Ya no podemos regresar a territorio, no podemos trabajar nuestras tierras, porque por un lado están los grupos armados, por el otro lado está el tema de la fuerza pública que nos coaccionan, porque nos impiden salir temprano a trabajar, tenemos que acostarnos temprano, entonces pues, estamos cercados.
La administración departamental respondió y aseguró que desde ya se trabaja para buscar un retorno seguro y un desarrollo normal de las festividades de fin de año y carnavales. Y pues nos pondremos de acuerdo para que haya un retorno de estas comunidades. Pero también quiero mandarle un mensaje a nuestros amigos y amigas del Peñol: los carnavales no se suspenden. Hemos hablado con el alcalde, yo quiero ir al Peñol y decirle a las comunidades que no podemos hacer el juego a los violentos. Por ahora, los habitantes del Peñol, entre ellos niños y adultos mayores, permanecen en un albergue en Pasto habilitado por la administración local. Y ya lo saben, este es el noticiero de las regiones, y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de radio y televisión. Ya los vamos a ver en pantalla, a nuestros corresponsales de Armenia, Ibagué y Montería. Y comenzamos en el eje cafetero con Germán Sastre. Germán, adelante, buenas tardes. Los saludamos para contarles que desde ahora el Quindío brilla con luz propia con el proyecto denominado Quindío Iluminado, que fue encendido oficialmente. Son pantallas de piso a techo y que están compuestas por 4 caras de 34 metros de alto por 6 metros de ancho, cada una para un total de 816 metros cuadrados de superficie iluminada, más de 48.000 píxeles LED en esta iniciativa que se convierte en la segunda de Colombia, luego de la Torre Colpatria en Bogotá, y la primera de esta tecnología en América Latina. El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya resaltó el apoyo de la empresa de energía del Quindío, EDEC, y las bondades que permitirá este proyecto. Yo creo que con este proyecto hay 3 puntos muy importantes: social, seguridad y turismo. Y lo más bonito, que es desde el edificio a 4 kilómetros lo van a poder ver. Desde la sostenibilidad cabe mencionar que este sistema cuenta con paneles que generan energía fotovoltaica y que van a alimentar todas las pantallas. Pantallas que, si bien fueron instaladas por estos días, van a estar de forma permanente en la fachada de la gobernación. Pues Germán, saludamos ahora a Alejandro Brisneda en Ibagué. Alejandro. Hola, los saludos de la ciudad de Ibagué para hablarles acerca del municipio de Murillo, considerado como una de las tierras más fértiles y prósperas de todo este departamento, y es que el corregimiento del Bosque, que hace parte de esta jurisdicción, está en boca de todo el mundo por cuenta de unas auyamas de gran tamaño. Estas fueron cultivadas allí y pesaron entre 3 y 4 arrobas. Armando Peña, productor. Queremos con esto resaltar el trabajo tan importante que tiene el campesino. La auyama tiene 4 arrobas, la vamos a donar a un centro de abuelitos en el municipio de Líbano. Esta auyama fue cultivada en la finca de mi padre, Genaro Peña. La finca se llama La Granja, en el centro poblado del Bosque. Esta es toda una eventualidad porque no es recurrente que se den auyamas de tal tamaño y tal peso en el municipio de Murillo ni en el departamento del Tolima, lo que da cuenta de la riqueza de este suelo, el suelo de Murillo, que está ubicado en estribaciones del volcán Nevado del Ruiz. Gracias, Alejandro, y terminamos este recorrido en Montería con Jairo Pérez. Adelante, Jairo, buenas tardes. La FM en el sur de Montería. El sacerdote Diego Díaz Sierra está a punto de perder una de sus piernas por cuenta de la negligencia de la nueva EPS, que no autoriza una cirugía, y para atender los compromisos en la iglesia debe acudir a un caminador y a una silla de rueda. Estoy en silla de ruedas porque me caí aquí a la derecha abriendo la puerta hace más de un año y la nueva EPS me ha negado los servicios de operación, me han dejado listo, he puesto 3 desacatos a la Supersalud y nada. He puesto tutela con 3 desacatos, nada. Considera que esta negligencia es una burla que lo está afectando su salud. Es una burla. Yo soy un sacerdote ya de 72 años y mire la situación que me tiene la nueva EPS. Y yo pago, todos los meses pago los servicios. El sacerdote, quien presta sus servicios en la iglesia La Unión del sector Cantaclaro en Montería, lleva más de un año solicitando la cirugía. 1:47 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. Vamos con información internacional porque el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado tras recibir el perdón total por parte del presidente Donald Trump. Hernández fue extraditado en abril del 2022 a la Unión Americana y en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por 3 cargos de narcotráfico y armas, más 5 años de libertad vigilada y una multa de $8 millones. Una chaqueta, un suéter.
A más de 1.000 deudores del ICETEX les condonaron sus deudas por créditos educativos. Sin embargo, hay voces que rechazan el bajo número de beneficiados. 1.192 deudores del ICETEX lograron la condonación de sus créditos y pasaron de deudas altas a la gratuidad. Yo sé que no solo me está liberando a mí, sino que también me está dando un compromiso a terminar mi carrera, a terminar lo que empecé. Hasta el momento son más de 8.000 los beneficiarios en lo que va corrido del gobierno. Que las y los estudiantes puedan concentrarse en lo que debe concentrarse un estudiante, en vivir y estudiar. Al día de hoy ya llevamos más de 8.300 estudiantes condonados. El día de hoy son 1.192 estudiantes cuya deuda ascendía a los 26.000 millones de pesos. Sin embargo, la presidenta de FENARES, agremiación que reúne a los estudiantes de 52 universidades, de las cuales 18 son públicas, se refirió a la condonación. Siempre vamos a celebrar esto. Lo que nos preocupa sobremanera es que son solo 1.100, 1.200 chicos a los que le están aliviando la carga. Y pues en campaña el presidente Petro había prometido condonar la deuda a todos los deudores del ICETEX. Pero lo que nos llama la atención es que es en etapa preelectoral, cuando dijeron que no había plata, cuando dijeron que no había nada para el ICETEX, aparecieron unos planes de alivio o unas condonaciones, que es lo que nos llama mucho la atención. No se quede callado, denuncie en el Casa Noticias, el reportero es usted. Nos vamos para mi bello eje cafetero. En Santa Rosa de Cabal, Risaralda Doris Cárdenas denuncia que el parque del barrio Betania está totalmente abandonado. Para el Casa Noticias, Felipe, miren el abandono. Personas de la calle vienen y duermen acá. Una cosa es mostrar y otra cosa es estar acá. Pedimos por favor que nos ayuden a quitar esta casa que hay acá, que está en completo abandono. Ahí vienen, hacen las necesidades, hacen sus actos sexuales. Este es el lugar más olvidado en Santa Rosa de Cabal. Corresponde al sector del barrio Betania. Doris tiene toda la razón. En el barrio Betania, por favor, alcaldía de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, arreglar ese parque. Nos trasladamos a Bogotá. En la localidad Rafael Uribe, Fernando Supelano nos muestra un enorme y peligroso hueco dejado tras obras del acueducto en el barrio Claret. En mi cuadra hay un hueco que se está agrandando cada día más. Le explico, hace 2 años el acueducto vino a cambiar todas las tuberías en el barrio, pero en la cuadra donde vivo yo no la intervinieron totalmente. Hicieron un medio arreglo. No se quede callado, denuncie. Está bien que no se queden callados. Ahora nos trasladamos a Magdalena porque en Santa Marta, Gilberto Saavedra Sánchez pide ayuda a la alcaldía tras perder el techo de su casa, esto producto de un vendaval. Bueno, estaba yo durmiendo a las 2 de la mañana, me cayó un peñón grandísimo en la frente y mira cómo tengo la frente toda reventada. Yo lo que quiero pedirle a usted, don Felipe, que por RCN, que me ayude para que la alcaldía me dé algo, me levante del rancho. Sí, señor, ya mismo iniciamos gestión con la alcaldía de Santa Marta y esperamos pronto poderle ayudar, señores, con todo el cariño. Espero el video con su caso al WhatsApp 320-995-4854. En Casa Noticias el reportero es usted y nosotros ese puente tan necesario con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Juan Fernando con más información. Felipe, gracias. Y con una información que sé que a usted y a todo nuestro equipo periodístico nos llena de orgullo y de emoción, porque el premio de periodismo Alfonso López Michelsen entregó reconocimientos especiales a los periodistas y presentadores de noticias RCN Televisión y NTN 24, Joana Amaya y Jefferson Beltrán, por su trayectoria y su dedicación en el oficio. Felicitaciones. La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación entregó hoy el Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen, en el que se reconoce la transparencia y rigor de los periodistas.
En esta edición número 27 de los premios Alfonso López Michelsin, la periodista y presentadora Johanna Maya recibió este reconocimiento por su trabajo y entrega profesional. Dedicación, disciplina y trabajar para la gente. Yo creo que eso es lo más importante, trabajar y con convicción por una comunidad que tanto necesita de los periodistas y de los medios de comunicación. También Jefferson Beltrán de nuestra cadena aliada NTN 24. Y como periodistas tenemos que ser muy valientes, muy rigurosos y muy fuertes para no ceder ante esas presiones. A Johanna Maya y Jefferson Beltrán, felicitaciones por este reconocimiento en su trabajo periodístico. Felicitaciones a Johanna y a Jefferson. Rigor, amor, pasión por este oficio. Johanna, desde Cali, desde tu tierra, un gran abrazo. Es momento de hacer una pausa, pero antes vamos con las claves de Clara Estrada. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a ayudar a conectar con el poder de ser uno mismo. Conectar con nuestra autenticidad es uno de los actos más poderosos y valientes que podemos hacer por nuestra vida. Nuestra autenticidad es nuestra marca personal, esa forma única en que sentimos, pensamos, creamos y nos relacionamos con el mundo. Cuando nos conectamos con ella, dejamos de compararnos, dejamos de imitar, de querer ser como los demás que vemos por ahí y comenzamos a expresarnos desde nuestra verdad. Y para eso, nuestra primera clave de hoy nos invita a escuchar nuestra voz interior por encima del ruido externo. La autenticidad aparece cuando nos detenemos a escuchar lo que de verdad deseamos, no lo que otros dicen. Y para eso preguntémonos, ¿esto viene de mí o de afuera? La segunda clave nos habla de abrazar nuestra propia historia, incluso esas partes que no nos gustan tanto. Cuando aceptamos nuestra historia completa, la transformamos en fuerza para nutrirnos interiormente. Y la tercera clave nos dice que actuemos desde la esencia y no desde el miedo. Nuestra autenticidad florece cuando tomamos decisiones desde nuestra verdad. Por supuesto que puede haber miedo, pero este sentimiento no puede controlar nuestros pasos. Nuestro éxito llega cuando nos atrevemos a mostrarnos tal como somos, con orgullo y con amor. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Gracias por seguir con nosotros. Scotiabank Colpatria se transforma en DaviBank. La entidad financiera ahora es parte del grupo Davivienda, multiplicando los beneficios para los usuarios, que ahora tendrán más cajeros y oficinas a su disposición. Una de las noticias más importantes de este 2025. Scotiabank Colpatria ahora es DaviBank. Y esto convierte a Davivienda Group en uno de los grupos financieros más importantes del país, lo que trae además muchos beneficios. Para hablar de esos beneficios nos acompaña el presidente de DaviBank, Jorge Rojas. ¿Cuáles son esos beneficios, Jorge? Bueno, el principal beneficio es que para las personas vamos a ampliar la red de cajeros electrónicos de 700 a 2.800, en donde se podrán hacer transacciones completamente gratis para los clientes de DaviBank. La red de oficinas igualmente se amplía de 95 a 500 oficinas, uniendo las oficinas para servicio tanto de DaviBank como de Davivienda. Y para las empresas, una gran noticia, porque a partir de ahora podemos ofrecerles renting y leasing para la financiación de sus activos productivos. Perfecto. Recuerden, ahora Scotiabank Colpatria es DaviBank. Y Energía de Pereira amplió su red de carga para vehículos eléctricos. Además, puso en marcha una moderna aplicación para poder gestionar el servicio. Y reportan adicionalmente un crecimiento del 32% en usuarios entre septiembre y noviembre. Estos anuncios se hacen después de que se inició el cobro por kilovatio tras más de 5 años de gratuidad. La primera electroestación de Pereira, pionera en el país y en el eje cafetero, completó 7 años en operación y ahora funciona con un sistema de cobro a través de una app que permite a los conductores consultar disponibilidad, iniciar la carga y revisar el consumo en tiempo real. Tenemos 6 estaciones en total en la ciudad. En cualquiera de ellas puede hacer la carga a través de su aplicación, puede ver la disponibilidad y los espacios que estén libres. La ciudad cuenta hoy con 6 estaciones de carga
y la empresa proyecta abrir 3 más el próximo año. Casi que se ha duplicado entre 2024 y 2025 en el eje cafetero, el crecimiento de los vehículos 100% eléctricos. Entonces, desde Energía de Pereira lo que estamos es apostando y suministrando la infraestructura de carga para que todos los vehículos tengan la disponibilidad. Desde septiembre, cuando comenzó el esquema de pago, la plataforma ha registrado cerca de 67.000 kilovatios vendidos y más de 2.700 transacciones. Hoy en Martes de Bolsillo les contamos cómo puede ir a la Copa del Mundo FIFA 2026 con todos los gastos pagos gracias a Visa. Lo único que tiene que hacer es pagar con sus tarjetas de crédito Visa del Banco de Bogotá. En alianza con Visa y el Grupo Aval, el Banco de Bogotá lanzó la campaña Vamos, con la que llevarán a 480 hinchas a la fiesta de fútbol más grande del planeta, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los clientes del Banco de Bogotá podrán acumular goles usando sus tarjetas débito o crédito Visa para ser los ganadores de diferentes premios, entre los que están viajes con todos los gastos pagos, entradas a partidos, entre otros. Si aún no tiene su tarjeta Visa del Banco de Bogotá, la puede solicitar y empezar a participar de una vez. Además, para quienes disfrutarán de la pasión del fútbol desde Colombia, el Banco de Bogotá tendrá diferentes activaciones en las que estarán entregando televisores, balones oficiales, álbumes, entre otros. Hoy lanzamos nuestra campaña Vamos. Sí, señores, vamos a llevar a 480 hinchas, 480 clientes, tanto persona natural como empresas del Banco de Bogotá y Visa a la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y México. Vamos a participar, a sumar goles y a vivir la experiencia de fútbol más grande del planeta, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Soy Alejandra Buitrago y nos vemos aquí todos los martes con datos que le ayudan a cuidar su bolsillo. Banco de Bogotá y RCN presentaron Martes de Bolsillo. Y es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más noticias, pero antes las 3 del día con nuestro jefe de emisión, Oscar Rueda. Es Donald Trump Jr. confirmando que su papá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí le dio un ultimátum a Nicolás Maduro para dejar el poder. Ya había dicho Reuters que ese ultimátum vencía el 28 de noviembre. Y el líder de ese régimen venezolano pues no cumplió con esa condición que le puso Trump. Maduro, el líder del cartel, el que perdió las elecciones, mi padre le dio un ultimátum, sal de Venezuela o algo más sucederá. Y es la petición que hace la Fiscalía General de la Nación a un juez para que envíe a la cárcel a Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. En este caso, por un proceso, por una imputación, cuando fue diputado y está relacionada con contratos con la gobernación del Atlántico. Con el propósito de apropiarse ilícitamente de recursos del ente departamental. En tanto, una gran parte de estos no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartírselo ilícitamente entre los partícipes. Y la tercera tiene que ver con una solicitud que le hace la Procuraduría al Tribunal Superior de Bogotá para que no desembolse el gobierno ni un solo peso de ese polémico contrato que hizo de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal. Hay muchas dudas sobre ese proceso de contratación que expone la Procuraduría. Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Mucha atención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Colombia. Dijo que hay fábricas enormes de cocaína y que cualquiera que venda drogas a Estados Unidos es sujeto de ataques, no solo Venezuela. Vemos donde hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela. Y también durante la reunión con su gabinete, el presidente Donald Trump volvió a decir que muy pronto comenzarían los ataques por tierra como parte de su lucha contra el narcotráfico.
Trump advirtió que ya saben en dónde están los vinculados a los que calificó como malhechores. Esta gente ha matado a más de 200.000 personas el año pasado. Ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques y pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos. Tarde, Luza. Nosotros terminamos con un recorrido por nuestras regiones, Juan Fernando. Inés María, le cuento que continúa la preocupación en Antioquia por cuenta de la temporada de lluvias. Dicen que se extendería por lo menos hasta el 15 de diciembre. En los últimos días se han presentado varias emergencias en varios municipios, por fortuna sin personas fallecidas, pero sí hay afectaciones en algunas vías importantes del departamento. La alerta continúa. Jessy. Juan Fernando, las autoridades, y hay alerta aquí en la ciudad de Cartagena porque en menos de 24 horas han sido asesinadas 3 personas en los barrios Olaya Herrera y La Candelaria. Según la policía, pues la rápida acción de los uniformados permitió la captura de los 2 sicarios que tienen más de 20 anotaciones judiciales. Jessica, y aquí en el Valle del Cauca, Jamundí le apuesta a tener un hospital más moderno y mejorado con el que se espera beneficiar a cerca de 200.000 personas en diferentes servicios en esta zona, especialmente del Valle del Cauca, que ha sido muy golpeada por la violencia. Serán 60.000 millones de pesos los que la administración local ha destinado para mejorar la sala de parto, el laboratorio clínico, servicios farmacéuticos y, por supuesto, espacios para el trabajo social y la psicología. Esa es una buena noticia en el Valle del Cauca. Y hasta aquí esta emisión de Noticias del Mediodía. Los invitamos a continuar con nuestra programación y a seguir bien informados en la app Canal RCN en el botón Noticias. Una feliz tarde para todos. Un fuerte abrazo.